Bendecidos mis hermanos, este domingo maravilloso, domingo 20 de junio, día que en nuestro país se celebra el Día del Padre, pues mando bendiciones extraordinarias en manifestación en la vida de cada padre que está celebrando con sus familiares en este día. Gracias por estar también escuchando y viendo estos videos, escuchando la palabra de Dios, porque esto es lo que nos lleva a manifestar lo que realmente somos en Cristo Jesús, y somos excelentes padres. Gracias, felicidades en este día, y gracias a todos aquellos hermanos que me han enviado mensajes, me han enviado obsequios, me han enviado ofrendas. Incluso algo me conmovió de una hermana que es mayor, una hermana que tiene hijos mayores, profesionales y de todo. Y me decía por un mensaje de audio, me decía que ella no tuvo papá, pero que en mí ha visto un papá, y son muchos años tengo de estar ministrando a esta hermana, una mujer fiel, una mujer de fe, y me decía esto, que ella no tenía, no tuvo papá, y que en mi persona, en mi ministerio, veía lo que era un padre. Pues yo le agradezco mucho, definitivamente le agradezco mucho por las palabras que me dio, palabras de aliento, de honra. Incluso me mandó hasta una ofrenda especial por este día, y qué maravilloso. Y sí, me conmueve los presentes que hacen los hermanos conmigo, pero lo que más me conmueve es tener hijos espirituales. Tengo hijos, le llamamos naturales, y esa es la honra que nosotros tenemos, pero tener hijos espirituales es una honra que Dios nos ha dado. Saber que haya personas que en el ministerio, en la enseñanza, en la consejería, en la ministración, ven una figura paterna en la cual es sumamente necesaria tenerla. Cuando estudiaba en el seminario, en uno de los cursos de psicología, veíamos la importancia de la figura paterna. Pero bueno, quiero leerles este pasaje en 1 Corintios capítulo 4, verso 15, en la versión NTV. Dice: pues aunque tuvieran 10,000 maestros acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Significa que nosotros, los padres espirituales, porque definitivamente nuestro Padre celestial es Dios, y nosotros los ministros pues somos de una manera padre. Pablo le decía a Timoteo: hijo mío, mi hijo, porque al engendrarlos con el evangelio, con las buenas noticias, pues tomamos por la gracia de Dios esa figura paterna, ayudando a los hermanos, no importa la edad, no importa la edad que tenga. Yo tengo hijos espirituales de 80, 85, 70 años, mayores que yo, pero me ven como un padre espiritual. Me piden consejo, me piden oración, me piden ponerme de acuerdo, y para mí es un privilegio muy grande, una honra que Dios me ha dado de tener hijos espirituales. Les agradezco a todos mis hijos espirituales, les envío todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, que se manifiesten en ellos, porque todo padre lo que desea es ver a sus hijos en éxito, ver a sus hijos en triunfo, ver a sus hijos en los caminos que se les está enseñando, que son las buenas noticias, y esas buenas noticias es acerca de Cristo y su obra terminada. Bueno,
Estamos con una serie de enseñanza los domingos, todos creemos, y nuestro pasaje bíblico que tenemos es Juan 11:40, que dice de esta manera: Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Vimos que la gloria de Dios es todo el bien de Dios. Hoy estaremos hablando de respondiendo correctamente en fe a los retos, a los desafíos que hay, a todas estas cosas, las oportunidades que se nos presentan. Pero vamos al repaso del domingo pasado. Vimos la importancia de conocer todo el bien en Cristo Jesús, que está en nosotros. Vimos que el peor enemigo de la fe es la ignorancia, porque se responderá incorrectamente en fe por causa de falta de conocimiento. Vimos que todo nos ha sido dado juntamente con Cristo. Sí, que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Y dice, y todas las cosas nos fue dada con Él. Vimos que somos libres en Cristo y debemos de vivir como lo que somos. Note algo, somos libres en Cristo. Dice Gálatas 5:1, permítame leerles esto. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo que nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí Pablo no dice que busquemos de ser libres, sino que permanezcamos en el estado que tenemos de libertad. Somos libres, por tanto, lo que vamos a aprender es a caminar en esa libertad. Vamos a tener conocimiento de esa libertad para no estar nuevamente esclavizado a lo que antes se estaba esclavizado en ese yugo que dice Pablo de esclavitud. Cerré con una pregunta: ¿qué Cristo nos están predicando? ¿Qué Cristo nos están predicando? Porque han puesto a Cristo como con una obra incompleta, donde ha sido completa, donde Cristo hizo una parte, ahora nosotros tenemos que terminar la obra que Él ya hizo, cuando ya hecho está, tetelestai, consumado es. No tenemos que agregarle nada a la obra que Cristo Jesús hizo. Lo que tenemos que hacer es creer. Y ahora, estamos hablando y estamos llevando una enseñanza hace unos meses de fe, y es de establecer en lo que es cómo responder correctamente en fe a las realidades de Dios, a las cosas que Dios nos ha dado. Y es sumamente importante tener ese conocimiento para que nuestra fe esté basada correctamente y así poder manifestar correctamente lo que somos. Responder correctamente en la fe a los retos es lo que vamos a ver hoy. Algunos de estos retos le llaman problemas. Es algo que creo que hay que sacar de nuestra conciencia, que estamos desarrollando una conciencia de bendición. Porque como que la palabra problemas es hasta aquí llegaste, ya no hay nada que hacer. Y es todo lo contrario. Son retos que se nos presentan. Si lo vemos de otra manera, si lo enfocamos de otra manera, y más, si los enfocamos en la victoria que es Cristo Jesús y no tanto en los retos. Pero vamos a aprender cómo responder a esos retos que se nos presentan, a esas oportunidades que se nos presentan, a esas cosas que aparentemente, físicamente, van contraria a nosotros, y puede ser que esté resistiendo algo en nosotros, pero sabemos bien que no hay nada, pero nada que pueda detener la potencia de Dios que hay en ti. Por tanto, como siempre digo, usted y Cristo
son uno. Y si no hay nada imposible para Dios, para nosotros no va a haber nada imposible. Si todo es posible para Dios, para nosotros va a ser todo posible. Si no hay nada que pueda detener a Dios, pues para nosotros tampoco, porque es Él viviendo su vida a través nuestra. Con esta enseñanza vamos a ir renunciando a lo que tradicionalmente le llaman en la religión las vacas sagradas. Sí, aquellas cosas que son intocables. No, jamás. Así me lo enseñaron a mí y así se queda, aunque no esté correcto. A mí me enseñaron de esta manera, pues entonces así me quedo, aunque no esté conforme al nuevo pacto, conforme a la gracia de Dios. Así me voy a quedar, así me enseñaron, así vengo yo de la iglesia y de esta manera lo voy a hacer, porque esas son las vacas sagradas, no se pueden tocar. Bueno, yo quiero decirte que con esta enseñanza vamos a ver unas, no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas vacas sagradas que ya una le he hablado y la voy a repasar, que hemos hablado, que no se quiere tocar. Y una de ellas es la obsesión con el diablo y los demonios. Otra vez, pastor. Sí, otra vez. Yo quiero que cale esto en tu conciencia y ya tu subconsciente entre de tal manera que sepa qué sucedió y qué es ahora lo que está sucediendo. Una de ellas dije que es la obsesión, porque es una obsesión. Usted oye una predicación y son 20 veces el diablo y 2 veces Jesucristo. Y el diablo está haciendo esto, y el diablo está haciendo esto, y el diablo está haciendo esto. Es una obsesión. Si Satanás, oiga bien, si Satanás, las enfermedades, la pobreza, el pecado, obras de la carne, hay que derrotarlas. La pregunta sería, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Son preguntas sencillas que tenemos que aprender a buscarle respuestas. ¿Qué hizo Jesús? Cuando dice en Juan 19, verso 28 y verso 30, cuando dice, consumado es, terminó, fue destruido, Hebreos 2:14, fue destruido Satanás. Por tanto, dice que ninguna maldición, Gálatas 3:13, ninguna maldición nos va a tocar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición es muerte, la maldición es enfermedad, la maldición es pobreza, la maldición es ruina, infelicidad. Y si dice que nos liberó de esto, que Él llevó la paga de eso, según Isaías 53. Todo eso debemos de ponerle atención. Entonces, ¿por qué Arnoldo tiene que hacer cosas para derrotar eso? No, lo que tengo que caminar es aprender, tener el conocimiento en Cristo Jesús, cómo caminar en la victoria, en la prosperidad, en la sanidad, en los milagros, en el poder que Dios nos ha dado, en esa autoridad. E incluso somos eso en Cristo Jesús. No nos ha dado tanto, oiga bien, sino que somos eso. Esa es la conciencia que Dios desea que nosotros elevemos, desarrollemos. Como yo soy la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Yo soy el poder de... Es esa conciencia que en Cristo Jesús, como soy uno en Cristo Jesús, eso es lo que soy. Ese es el ser, no el hacer. Se manifestará lo que soy. Y no hago para ser, hago porque soy. Nosotros no estamos buscando el conquistar la victoria sobre los retos, sobre los desafíos.
sino que estamos desarrollando una conciencia de victoria. Es una parte de la bendición. De victoria a través del conocimiento de Cristo Jesús y su obra terminada. Es muy diferente. Entonces yo oigo, conquistar, vamos a darle 7 vueltas a esto para conquistar, vamos a conquistar esto, vamos a conquistar el otro. Bueno, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Sino que conquistó todo por nosotros. A ver, aparte de Cristo, ¿habrá algún ser humano que puede conquistar lo que Cristo ya conquistó? No podía, no pudo. Tuvo que Dios hacerse hombre, venir a esta tierra, hacerse un cuerpo, para Él conquistar nuestra victoria, nuestro triunfo, nuestra sanidad, nuestra victoria. En los tiempos antiguos, cuando había una batalla y al mero, al más grande, se derrotaba, se presentaba al pueblo con la cabeza del enemigo. Algunos dicen que fue una piedra que mató a Goliat. No, fue cuando Goliat agarró la espada y le cortó la cabeza. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, le cortó la cabeza a Satanás y a sus demonios. Por tanto, nosotros no tenemos que conquistar nada. Nos ha sido hecho. A ver, dice Efesios capítulo 1. Eso es conocimiento para establecer seguridad, certeza, confianza, que es fe. Eso es lo que es fe. Efesios 1, 18 al 20 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Efesios 1, 18 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hablando a los Éfesos, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ojo, sabiduría. Lo que estamos hablando es sabiduría. Y no sabiduría terrenal, sabiduría de lo alto. Y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, no para que hagáis, sino para que sepáis cuál es la esperanza, que es la visión, de la gloria de su herencia, de todo el bien de la herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Este asunto es de para creer. Sabiduría, revelación e iluminación a los ojos del entendimiento para saber. ¿Saber qué? Esta grandeza de su poder. Y creerla según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús. Esta fuerza, este poder, operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos. Este poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Romanos capítulo 8 verso 11 dice que ese espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos físicos. Que lo que vamos a conocer es a Cristo, pero el poder que resucitó, que levantó, que sacó de entre los muertos, que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo.
ese conocimiento que vamos a tener, si tenemos ese conocimiento, imagínense la seguridad. Si ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, lo sacó del infierno, vive en nosotros porque está en Cristo y es Cristo, en espíritu, vive en nosotros. Solo meditar y pensar esa clase de potencia de Dios, esa clase de poder, no es simplemente un escalofrío, no es simplemente no es simplemente llorar, no es simplemente brincar, y gloria a Dios por eso, es delicioso, hermoso. No es simplemente hablar en otras lenguas, no, es un poder glorioso, maravilloso, donde se manifestará, donde fluiremos en ese poder. Y todos los retos serán eliminados. Efesios 2:6 dice, porque no podemos ir más allá, no podemos hacer nada más por la obra que Cristo hizo, que la terminó. Y ahora no podemos ir más allá de este poder. No hay nada más allá de este poder. Es lo máximo. Señor, por eso es que dice Pablo, y Pablo en el verso 15 de Efesios 1 dice, yo oro. Está orando por esta iglesia para que haya una manifestación de sabiduría, que es conocimiento de lo alto. Revelación, que se quite el velo en el conocimiento de Él, de Cristo, y que sea alumbrado, iluminado los ojos del entendimiento para que sepamos acerca de la clase de poder que Cristo tiene y está en nosotros. Así que entendamos ese poder. No hay nada que lo puede detener, no hay nada que lo puede derrotar, no hay nada, incluso lo que está muerto lo da vida. No hay nada que pueda hacerte fracasar. No. No importa lo que hayas visto, no importa lo que hayas pasado por falta de conocimiento, pero quiero decirte que ha llegado un momento que el mismo Espíritu Santo ha preparado para que para que tengas este conocimiento, esta revelación, esta sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios, conocer la clase de poder. Imagínate nosotros poniendo la fe en ese poder que sacó a Lázaro 4 días de la tumba, estaba muerto. No podrás resucitar tu empresa, tus finanzas, tu salud, tu hogar, tus hijos. Pero nosotros muchas veces el enfoque que tenemos es en nosotros. Es que yo no tengo fe. Es que yo no puedo. Que soy un simple mortal. Soy un simple humano, ser humano. Soy una simple persona. Oye, no has entendido. Y yo sé que nos falta mucho que conocer en esto. Pero, gloria a Dios, bendito sea Dios, decía mi papá, que Dios nos está dando esa sabiduría, revelación, en el conocimiento de Él. Sí, que está manifestando esa sabiduría, esa revelación en el conocimiento de Él, e iluminando nuestros ojos del entendimiento para que sepamos la clase de potencia y poder. Por eso siempre digo, el cristiano que pasa fallando y fallando es porque todavía no conoce, no tiene todavía claro su identidad. Y yo sé que yo todavía tengo que aprender mucho y tener revelación de esa clase de potencia. Cuando yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, me siento grande, me siento Superman.
así. No me diga, claro que sí. Me siento, ¿cómo? Si es Dios a través mío, si es Cristo a través mío, si es una potencia tan alta, donde Cristo le dio de comer a más de 5,000 personas, con muy poco multiplicó todos los panes y los peces. Si Cristo caminó sobre las aguas, clase de potencia, qué clase de poder. Si Cristo hizo el agua vino, sí, como que lo vemos, sí, pero fue el Señor, pero vive dentro de ti, murió, resucitó y vino a habitar y hacerse uno contigo en tu espíritu. Si llegáramos a meditar todos los días, si llegáramos a visualizar esa potencia, dice Efesios 3:20, dice de esta manera, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, que es desear, y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oye, según el poder que actúa en nosotros, según ese poder, lo que tenemos que hacer es fluir. Pastor, ¿y cómo lo hacemos? Uno, creyendo, permitiendo el fluir con este conocimiento. Con este conocimiento vamos a aprender a fluir en lo que es. Dije que no hay más allá de ese poder. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él, Cristo, nos resucitó. Ojo, nos resucitó. Si nos resucitó, lógicamente estábamos muertos. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, tenemos una idea, una visión. Cristo Jesús está sentado y lo vemos allá, y si vemos una pintura, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero este pasaje me está diciendo, usted y yo, que hemos resucitado en Cristo Jesús, estamos sentados a la diestra con Él. Por eso una vez decía, nosotros no debemos de orar de abajo para arriba, nosotros debemos de orar de arriba hacia abajo. Porque estamos a la diestra del Padre, estamos con Cristo Jesús, estamos sentados en el mismo trono de Dios. Y en un trono de Dios es para reinar, gobernar, señorear. O cuando entremos al reino de Dios. Cuando entremos a reinar en vida. Sí, yo hablé un poquito el año pasado, pero vamos a entrar en cosas más tremendas, más profundas. Entonces, ¿por qué yo me voy a dedicar a hacer cosas que ya Cristo hizo? Mejor me dedico a creer lo que Él hizo por mí y lo que dice que yo soy, lo que dice que yo tengo, lo que dice que yo puedo hacer en Cristo Jesús. Yo confío en mi Espíritu Santo, que en este momento esté agitando tu espíritu, que el poder de Dios se esté moviendo y te estás dando cuenta, no, usted no es cualquier cosa, no, en la carne usted no tiene potencia, la potencia está en tu espíritu, es Cristo Jesús. Dependemos totalmente, absolutamente de Cristo Jesús. Segunda vaca sagrada que vamos a quitar. El anterior, usted verá que mucha gente defiende, no, pero es que el diablo dice esto, el diablo dice la Biblia, el diablo dice esto y el otro. Fuera de contexto. No tienen un estudio pleno.
y usted verá todos los estudios demoníacos que se hacen, todos los estudios satánicos, todos los estudios de brujería, todos los estudios de hechicería, todos los estudios de espiritismo cristianos, defendiendo de que Satanás ya fue destruido. Defendiendo, no quieren soltar eso porque le echan las culpas al diablo, el diablo esto, el diablo el otro. Salí de un problema, vengo uno más grande porque el diablo, y entre más me meto con el Señor, más el diablo se me tira. Todas esas ideas incorrectas han hecho que el cristiano responda incorrectamente en fe. Segunda, yo sé que esto va a estar vaca sagrada. Dios tiene el control de todo. Usted oye a muchos creyentes decir, Dios está al control de todo. Vamos a ver la primera mención, un principio de hermenéutica, la ciencia de interpretar, más la ciencia de interpretar correctamente las escrituras. La primera mención, ¿cómo era el ser humano? ¿Dónde estaba establecido? ¿Qué tiempo era? ¿Qué estaba haciendo? Cuando Dios había hecho todo el huerto del Edén, puso a dos personas para que tomara el control de todo. Yo entiendo que el control que vamos a tener, el gobierno, el señorío, es Cristo a través nuestro. Yo sé que es Cristo, pero algunos están esperando de que Dios haga algo, cuando uno, ya Dios hizo. Dos, cuando está esperando más bien Dios que tú te muevas, fluyas. Cuando dije que Dios hizo el huerto del Edén, puso a una pareja. Y en Génesis 1, 26 al 28, le dio todo el potencial, le dio toda la bendición, le dio toda la autoridad para que gobernaran, para que señorearan sobre toda la tierra. Dice Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Los dos tienen la autoridad de señorear, de gobernar en la tierra. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Primero los bendijo Dios. Hizo todo. Le fue suplido antes de hacerlos. Le fue suplido todo. Ok. Ahora los bendijo. La Biblia dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sí, Proverbios 10:22. Cuando yo veo que dijo, y lo bendijo, lo que está diciendo es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Efesios 1:3 dice que Dios nos hizo benditos, por tanto, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y les dijo, les habló, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio autoridad a Adán y a Eva
para que gobernaran la tierra. De todo lo que tomes autoridad, esto lo escuché hace muchos años y a mí me impactó, que de todo lo que no tomes autoridad, eso tomará autoridad sobre ti. Lo que tú no ejerzas autoridad, la autoridad va a ejercer sobre ti. En este pasaje se muestra la autoridad que tenía Satanás, el que les voy a leer. Sí, cuando Adán y Eva, teniendo esa autoridad, teniendo ese poderío, teniendo ese señorío que Dios les había entregado, digo, muchachos, ustedes son los que van a gobernar. Les he dado, los he capacitado, les he dado mis atributos, están hechos a mi imagen y semejanza. Ustedes son los que van a gobernar la tierra. Bueno, llegó Satanás, engañó a la mujer le habló al hombre, ¿y qué hicieron? Tomar la autoridad y entregársela a Satanás. O más bien, porque decir que se la entregó a Satanás como que Satanás la tiene, no. El ser humano siempre ha tenido la autoridad de Dios, solo que fuera de Cristo y ahí mismo fue distorsionado. Ejemplo, Dios le dio poder de amar, pero la distorsionaron Satanás con odio. Es el mismo poder. Te ve una persona que ama, doy la vida por esta persona, y en un segundo, porque algo pasó, la odia y la quiere matar. Distorsionados los poderes. Yo dije que por lo menos hay 12 poderes básicos en el espíritu del ser humano, que cuando vino el nuevo nacimiento fue ungido por Dios, pero hablaremos más adelante de eso. Se lo voy a demostrar en este pasaje, Mateo 4, del 8 al 11. Dice, Mateo 4, del 8 al 11, claro, está hablando de la tentación de Satanás que le hizo a Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró los reinos del mundo y todo el bien del mundo. Una mente de escasez piensa que en el mundo, sí, en el planeta Tierra, hay pobreza. No. Más adelante enseñaré un poco de esto. No. Aquí dice, le presentó los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo el bien que tenía ese reino. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no se puso a discutir ni a decirle, diablo mentiroso, Satanás mentiroso. No, momento, si estos reinos y su gloria es mío. No. Esto, no. Había sido entregado. Como dije, un punto de vista, a Satanás, porque Satanás lo que hacía era engañar al ser humano para que operara en el don distorsionadamente. No le dijo y no se puso, no, Jesús sabía que todo eso lo iba a recuperar en la cruz del Calvario, que era necesario que Él muriera en la cruz para recuperar esa autoridad, ese señorío aquí en la tierra. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, entonces el diablo se apartó y he aquí vinieron ángeles a servir al Señor. Y aquí
es donde muchos se agarran. Y el diablo se apartó por un tiempo. Bueno, para nosotros, después de que Cristo murió en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, el diablo no se fue por un tiempo. Fue sacado totalmente de nuestras vidas. Fue sacado totalmente de este planeta Tierra. Lo dice la Biblia. Por tanto, los únicos que tienen autoridad, poder, son aquellos que son nacidos de nuevo. Ojo, en la unción del Espíritu Santo. ¿Qué me está diciendo? Que todo ser humano tiene esos dones, esos poderes en su espíritu. Distorsionados, trabajan de otra manera, pero en el momento que vienen a Cristo, ¿cómo podemos decirlo? Podemos decir, son purificados, limpiados, establecidos correctamente en las cosas del Señor. Y los ángeles comienzan a servirlos. Sí, note que a Jesús, cuando Satanás se apartó por un tiempo, los ángeles lo ministraban, le servían. Nosotros, como fue destruido Satanás en la cruz del Calvario, ¿qué visión debemos tener? ¿Qué conocimiento debemos de tener? ¿Qué claridad debemos de tener? Que Dios nos ha dado ángeles a nuestro servicio. Más adelante hablaremos de los ángeles. Jesucristo recupera la autoridad y la entrega a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No, oiga bien esto, recupera la autoridad. Sí, ¿qué puedo decir? Bueno, toma el control. Dice, ok, ahora sí, muchachos, ustedes son los que van a tener el control en la tierra, que eso es lo que no ha entendido la iglesia. Porque son mi cuerpo. Yo tuve un cuerpo en la tierra que se llamaba Jesús o Jesucristo. Ahora la iglesia, universalmente, mundialmente, es mi cuerpo. Y por medio de ella es donde opero. Y dice que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, lo vimos en Cristo, resucitándola entre los muertos y sentándola a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, o en sí que ahora estamos en un nivel sobrenatural. La autoridad y el poder que tiene el ser humano naturalmente, el ser humano sin Cristo, ahora hay una iglesia, un cuerpo nacido de nuevo, que se le llama iglesia, que está sobre esas autoridades, sobre ese poder. Y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, pongan atención, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo muere. Hablemoslo de esta manera. Nace la iglesia y le dice, muchachos, ahora sí, iglesia, hombres y mujeres, la autoridad de mi Padre Celestial que le había entregado al primer Adán por causa del último Adán, Jesucristo, ustedes han recuperado la autoridad máxima, el señorío máximo, el poder sobrenatural para que tomen control
en la tierra. La misma autoridad que tiene Cristo es la misma autoridad que tiene la iglesia, que tenemos. Es la misma autoridad. Autoridad o fe no es hablar positivamente, aunque se habla positivamente, sino que fe es el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús y su obra terminada que ha restaurado. No solamente ha restaurado la autoridad en el ser humano nacido de nuevo, sino que es la autoridad misma que fluye ahora de adentro hacia afuera. Adán se presentó Dios, un viento, y habló con él. Pero ahora, después de la cruz, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios habla dentro de nosotros. Él habita ahí. Él es el poder. Cristo es la plenitud de Dios. Por tanto, oiga bien lo que es autoridad, el señorío. Por tanto, no es que yo voy a hablar positivamente para creer, sino que hablo lo que creo. Esa es la autoridad. No es que hablo para creer, sino que hablo lo que creo. Dice Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, cualquiera, y échate en el, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, sino que creyere que será hecho lo que dice. Autoridad. Cuando aquel hombre centurión en el capítulo 8, verso 5 de Mateo, Señor, quiero que sanes a mi siervo, vamos, no. Yo sé lo que es autoridad y tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Este siervo sabía que Jesús hablaba lo que él creía. No hablaba para que sucediese. Hablaba lo que ya había sucedido. Y él dijo, grande es tu fe. Y le dijo a los discípulos, no he visto fe en ningún lugar como a este hombre. Hasta los discípulos salieron ahí. No he visto fe como estos discípulos. Dice, leímos ahora que esta autoridad y poder está sobre cualquier nombre. Por eso me duele, porque a veces los cristianos, los creyentes, actuamos de una manera que no es conforme a la palabra de Dios. Actúan naturalmente, piensan naturalmente y no permiten el fluir en ellos. Según de Corintios capítulo 4, verso 13. Por eso es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Gálatas 4, 17. Esa es la autoridad de Dios. ¿Cuál fue la autoridad de Dios? Hágase la luz. ¿Y qué fue? Fue hecho. El reto se le presentó. Estaba desordenada la tierra, había fuerte abismo y en tinieblas. La faz es sobre la faz de la tierra, estaba moviéndose el Espíritu Santo. Tomó la autoridad. ¿Cuál autoridad? Habló lo que creyó. Porque mucha gente habla positivo, positivo y positivo, pero no pasa nada. Porque no es positivismo. Aunque si lo vemos de un punto de vista se ve positivismo, pero no es positivismo. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Voy cerrando y ya se me fue el tiempo. Entonces, pregúntese, ¿quién tiene el control? Cristo a través mío, o yo en Cristo, como me gusta. Pero la autoridad, vas a tener que hablar.
2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Conforme al conocimiento. Conforme a lo que está escrito. Creí. Por tanto, hablé. Primero creo y hablo. Sí, yo sé que la fe es por el oír y el oír y el oír. Pero aquí me habla de que la manifestación es primero creo y después hablo. Por eso muchas veces hay positivismo que no está funcionando, porque lo que están haciendo es hablando positivamente. Su fe está en el positivismo y no está en Cristo Jesús. Tiene que creer primeramente. Está la fe de Dios. Sí, yo tengo el señorío del Señor. Me ha dado la autoridad para dominar y controlar todos los retos y desafíos que vienen. Por tanto, vas a hacer un examen, tengo la sabiduría de Dios. Por tanto, hay una situación, un reto donde no hay las finanzas necesarias. Pues entonces, yo soy la prosperidad de Dios. Cristo me ha hecho rico, dice 2 Corintios 8:9. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos, hablamos, ok. Voy a hablar lo que está escrito, pero primero voy a creer lo que está escrito, que es palabra de Dios, que Dios me ha dado esa autoridad de hablar las cosas que he creído para que se manifieste. Nuestra confesión debe siempre de ser resultado de una creencia correcta y no por ser positiva. Otra vez, nuestra confesión debe siempre de ser resultado de una creencia correcta y no por ser positiva. El control lo tienes tú en Cristo Jesús. Dios te ha entregado ese control. ¿Cómo vamos a empezar a manifestar ese control y a fluir ese control? Vamos a hablar lo que creemos. Y dice Isaías 55:10 que todo lo que Dios ha hablado no vuelve vacío, sino que dará fruto. Será prosperada conforme envió esa palabra. Por tanto, Dios no tiene el control de todo, sino el mundo no estuviera como está. Por eso, vuelvo a repetir, la misma naturaleza gime para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar, que es confesión. Orar. Orar. Nos manda a orar hasta por los presidentes. ¿Cómo me duele? Y a veces hasta me avergüenzo de oír cristianos hablando por Facebook tan pésimo, tan mal, tan feo acerca de candidatos o del presidente que tenemos. Dios no nos mandó a eso. Eso lo que nos demuestra es que caminamos en la carne, no hemos entendido las cosas espirituales. Dios nos manda a orar. No importa el color político que haya, nos manda a orar. Somos los que tenemos autoridad para ayudar los cambios, para que hayan cambios en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia, en las finanzas, en nuestro país. Pero diciendo esas, perdónme la expresión, tonteras, que lo que demuestran es falta de conocimiento y revelación de quién es Cristo, quiénes son ellos en Cristo incluso. No oran, no hablan lo que Dios quiere. El Señor, Dios no empezó a hablar de que cómo hay este desorden, que quién hizo este desorden, que por qué esto, que por qué el otro, menos que el diablo, no es nada.
lo encontró y habló la palabra correcta, en la fe correcta, la creyó. Él creyó totalmente en su poder, que lo que iba a decir iba a arreglar ese asunto. En lugar de estar hablando todas las cosas negativas, mandando maldiciones, donde la Biblia dice que nosotros fuimos nacidos de nuevo para bendecir a los demás. Sí, a veces me molesta oír cristianos en eso. Digo yo, pero qué falta de conocimiento, todavía no saben. Y están esperando o están deseando, ¿cómo puedo decirlo? Están queriendo de que haya manifestaciones en sus vidas. Dios, pero no tiene ese conocimiento correcto. Están usando la fe según una creencia incorrecta. ¿Cómo lo sé? Por lo que hablan. Por eso, el control de todas las circunstancias en tu vida y en tu familia y en las finanzas y en la salud, tú lo tienes en el nombre de Cristo Jesús. Es el poder, sabemos, es el poder de Dios, pero te ha dado una autoridad, te ha autorizado que tú seas un instrumento para bendecir a los demás. Porque a veces cuando se habla de bendecir es dar, sí es parte, pero también según el conocimiento que tenemos. ¿Cuántas personas me llaman? Pastor, pónganse de acuerdo conmigo para esta situación. Y lo que hago es enviar la palabra, decir la palabra, ponerme de acuerdo con esa persona. Después vemos los resultados gloriosos y maravillosos, el milagro que hizo en esa persona. Deja de pelear. Deja de echarle las culpas a los demás. Deja de hablar tanto del diablo y toma autoridad y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y diga, yo, fulano de tal, Dios le entregó a través de Cristo Jesús la autoridad para gobernar, reinar, señorear en esta tierra. Es lo que dice Romanos 5:17. Eso es lo que dice Romanos 5:17, que reinaremos en vida. Reinaremos en vida. Eso es lo que está Dios manifestando. Y empecemos a orar por este planeta. Empecemos a orar por los presidentes. Empecemos a orar por los candidatos que van a la presidencia. Empecemos a orar por los gobiernos, por su gente, todos los que están, por las autoridades que han sido establecidas. Pero recuerda, hay una autoridad espiritual. No estoy hablando de una autoridad terrenal. Hay una autoridad espiritual en la cual es mayor, según Efesios 1, que estas autoridades. Y la única manera que podemos ver cambios en nuestra vida, cambios en nuestro planeta, cambios en nuestro país, cambios en nuestros barrios, es a través de que tengamos conocimiento de lo que Dios nos ha dado. El control lo tienes tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Muchas gracias. Sé que hay mucho, decía mi pastor, hay mucha tela que cortar aquí en este tema. Hay mucho que ampliarlo. Hay mucho todavía, pero si me quedo en cada punto, se me va el tiempo y no doy el resto y quiero salir acerca de esta serie de enseñanzas para entrar en otras enseñanzas que son gloriosas y que debemos de aprender también. Pero gracias al Señor porque nos da estas porciones, chispazos, nosotros decimos luzazos, y empezar a orar, empezar a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Bendecidos, los vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor.